Muy buenos días, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este sábado 5 de septiembre del 2020. Estamos una vez más transmitiendo a través de esta plataforma del Facebook un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que vamos a estar compartiendo en esta hora con usted para poder eh, compartir un mensaje de parte de Dios, ¿sí? Estamos aquí en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, precisamente en el barrio La Paz, transmitiendo un día hermoso que nos ha regalado el Señor para poder disfrutarlo en su presencia, para poder compartir este tiempo con el Señor, valga la redundancia, que podamos entrar en el conocimiento más de la palabra de Dios, para poder conocer al Señor, para poder descubrir, ¿no?, por así decirlo, todo lo que el Señor tiene para decirnos en este tiempo, en su palabra. Es muy importante estar enfocado en Él, es muy importante pasar tiempo con el Señor, ¿sí? Yo le animo en este día, en este sábado, que usted pueda apartar, ¿sí?, un tiempo con el Señor, un tiempo en el cual si usted lo invierte allí con el Señor, no va a ser tiempo perdido, va a ser tiempo aprovechado, va a ser un tiempo de enseñanza, un tiempo en el cual podemos rescatar un montón de cosas que el Señor nos quiere revelar a través de ellas, ¿sí? Antes que nada vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para que podamos entregar este tiempo al Señor y que sea Él el que esté hablándonos, que Él sea el que esté direccionando este tiempo de conexión, ¿sí? Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana, este sábado, Señor amado. Gracias porque podemos transmitir a través de esta plataforma del Facebook, Señor amado, un mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, como dice tu palabra. Gracias, hasta aquí tu mano de misericordia y tu gracia, Señor amado, ha estado latente en nuestra vida y nos has dejado para poder disfrutar este día, pero también para estar en tu presencia, para poder aprovechar bien el tiempo, para poder, Señor amado, tener ese crecimiento o esa inteligencia o ese desenvolverse en tu caminar, Padre. Ayúdanos en este día para poder enfocarnos en ti, para no distraernos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana para poder dedicar esa hora contigo, para poder establecer una conexión, una comunión, para poder establecer en nuestra vida realmente tu palabra como la dirección correcta para nosotros. Gracias porque a través de ella, Señor amado, a través de tu palabra, podemos iluminar por donde caminamos para que no tropecemos, para que no nos desviemos de tu camino. El camino es Cristo, el camino es verdad y es vida, porque es Jesucristo y lo único que nos puede llegar a tener una conexión contigo, Padre. Gracias porque a través de Cristo podemos acceder al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque a través de estas plataformas virtuales podemos llegar a muchas almas, a muchos hogares, a muchos lados, Señor amado, que están necesitando de tu intervención. Gracias por esta herramienta que tú nos estás entregando a tu iglesia para que la podamos aprovechar y poder compartir tu palabra y para poder predicarla y para poder aplicarla a nuestra vida. Te pido que uses mi vida como un canal en el cual tú fluyas, un canal con el cual tú te glorifiques, te manifiestes con gloria y majestad, que rompan las cadenas, las ligaduras y toda influencia del enemigo caiga a tierra, se disipe en el nombre de Jesús todo plan del enemigo y que prevalezca tu presencia, que prevalezca tu palabra, que prevalezca la iglesia
en medio de la oscuridad, porque allí va a brillar más y más cada día más, hasta el final, Señor. Gracias por esa hora, gracias por este tiempo. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra y te damos toda la alabanza. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, ¿sí? Como cada sábado estamos compartiendo sobre paternidad, ¿sí? Y yo le enseñaba todos estos tiempos en el cual estuvimos transmitiendo, ¿sí? Los días sábados, desde que comenzamos allá por cerca del mes de abril, ¿no? Que comenzamos a transmitir y no hemos dejado de hacerlo hasta el día de hoy, gracias al Padre. Pudimos salir en vivo cada miércoles, cada sábado que podíamos transmitir. La verdad que el Señor ha estado con nosotros, respaldándonos a través de la palabra, a través de todo lo que el Señor estuvo y está hablando, ¿sí? Yo le animo que si usted quiere conocer o quiere saber qué hemos estado hablando o enseñando allí en mi Facebook personal, usted allí está todo lo que yo he estado hablando cada miércoles y cada sábado, y también lo puede buscar en el YouTube, en la página principal mía, en canal José Luis Vidal. Usted lo puede buscar allí, es totalmente gratis, usted lo puede ver, solamente tiene que suscribirse y poder pasar ese tiempo con el Señor y recibir una palabra, ¿sí? Siempre cuando uno prepara los mensajes, ¿sí? El primero que es predicado y enseñado es el que está predicando, ¿sí? Porque si primero no hace efecto en mí, ¿sí? La palabra de Dios y no la pongo en práctica, ¿qué puedo enseñar o decir, ¿no? Cuando uno vive la palabra de Dios, puede descubrir que realmente la palabra es viva y eficaz, ¿sí? La palabra tiene un espíritu, tiene vida, tiene poder para crear, tiene poder para fortalecer, para establecer, tiene poder para todo lo que usted necesita en este peregrinar en el Señor, ¿sí? Nosotros cuando nos convertimos a Cristo, empezamos a caminar con el Señor, y para poder caminar con el Señor tenemos que aprender a estar conectado a Él, conectado a su palabra, porque la palabra realmente es la que nos va a llevar en ese destino profético, la palabra que nos va a llevar a descubrir el propósito eterno del Padre, ¿sí? A través de ella, allí podemos escudriñar la Escritura y podemos ver que nada de lo que nos ha sucedido en nuestra vida es casualidad, sino que hay un propósito, hay un porqué y hay un para qué, ¿no? Entonces tenemos que invertir un tiempo en el Señor, tenemos que invertir el tiempo en la palabra de Dios, ¿sí? Por eso y paternidad, ¿no? Es calidad de padre, es un padre de calidad, en el cual los padres fueron creados, por así decirlo, o establecidos en la tierra, y es algo que no es del hombre, sino que del mismo Dios, que fue el que puso esa esencia en el hombre para que sea padre, ¿sí? Para que sea padre, porque imagínense que cómo va a poder afectar a las generaciones Dios si no hay un padre determinado a afectarla, ¿sí? Un padre tiene que ser alguien, por así decirlo, ¿no? Con la intención de afectar, porque sabiendo o no sabiendo vamos a afectar sí o sí a la siguiente generación con las cosas o las decisiones que tomemos, ¿sí? Si estamos en el Señor o no estemos en el Señor, sí o sí vamos a afectar a las siguientes generaciones. Por eso los padres es muy importante que podamos entender que cuanto más estemos conectados a Dios, cuanto más aprendamos a caminar en este diseño de paternidad, ¿sí? Y entender que a través de los padres Dios bendice, a través de los padres Dios establece, y a través de los padres despliega todo un plan, ¿no? Determinado por Él en eternidad. Porque usted y yo
fuimos constituidos en lo espiritual primero, fuimos constituidos allá en la eternidad, o sea, ya estábamos con el Padre y fuimos enviados a la tierra con un propósito. Entonces no lo podemos descubrir ese propósito hasta que no conocemos a Cristo, hasta que no le abrimos las puertas del corazón a Jesús y que Él se siente a reinar en nuestro corazón y que Él sea el que realmente, el que murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, porque el pecado fue lo que nos separó de Dios, el pecado fue lo que nos alejó de Dios y a través de los pecados no podemos relacionarnos con Dios. ¿Sí? Y por eso el Señor, vamos a estudiar en esta mañana o en esta hora, que podamos entender que a través de la gracia, ¿sí? A través de la gracia, podemos acceder a Dios. ¿Sí? La gracia es algo que fue desplegada, ¿sí? Que fue desplegada en la tierra por su gran amor, ¿sí? Por su gran amor. Entonces vamos a estudiar en esta mañana, como estamos haciendo los días sábados, ¿sí? Sobre el crecimiento, ¿sí? Porque si estamos hablando de paternidad, los padres vamos a querer que los hijos crezcan en todas las áreas de su vida, ¿no? Estamos estudiando sobre el crecimiento que tuvo en Jesús, ¿sí? En Lucas capítulo 2, verso 52, como la base de esta enseñanza, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, ¿sí? Yo le estaba enseñando que crecimiento tiene que ver con que nosotros podamos, ¿sí? Tener esa determinación de querer crecer, ¿no? Yo le enseñé que Jesús había esa intención, por más que Él sea el Hijo de Dios, por más que Él era Dios encarnado, ¿sí? Que estaba creciendo, que estaba desarrollándose, Él necesitaba, igual que usted y que yo, crecer en estos vértices o en estos principios, ¿no? Crecer en sabiduría, crecer en estatura, crecer en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces hoy vamos a ver cómo fue ese crecimiento, cómo podemos crecer nosotros en la gracia, ¿sí? Porque ya le he enseñado qué significa crecer, qué significa crecer en sabiduría, qué significa crecer en estatura, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué es crecer en gracia. Si Jesús también necesitó crecer en la gracia, ¿cuánto más usted y yo tenemos que crecer en esa gracia? ¿Sí? Crecer en esa gracia. Para poder tener ese crecimiento, tiene que ver en nosotros entender qué es la gracia, entender para qué el Señor constituye, ¿no? Por así decirle, este diseño de la gracia. ¿Sí? Porque a través de la gracia podemos entender que todo lo que nosotros podamos hacer no vamos a poder impactar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente gracia, ¿sí? La gracia es algo que es un don, un regalo inmerecido, ¿no? Eso significa la gracia, un regalo inmerecido que ninguno merece, sin embargo Dios lo está dando, ¿sí? Sin embargo Dios, en su finito amor, en su finita misericordia, y porque a Él le plació, por así decirle, amado, Él despliega ese favor inmerecido para que usted y yo podamos acercarnos a Él y podamos conocer a Cristo y que Cristo sea en nosotros ese Señor, ese Salvador, y que podamos tomarnos de Él para poder acceder al Padre, ¿sí? Dios a través del tiempo vio y entendió que el hombre no podía vivir 100% obedeciendo la ley, ¿sí? Cuando Dios allí le entrega las tablas a Moisés de los 10 mandamientos, ¿cómo se llama? Eran leyes tremendas, eran leyes que podían cumplir, pero sin embargo el hombre, porque le ha dado la espalda a Dios, el hombre porque no quería literalmente y no podía, por más que quisiera, cumplir 100% la ley. Entonces, por eso envió a Jesucristo, por eso envió al Señor
para que a través de Él y a través de la gracia podamos alcanzar la salvación. Porque la ley ninguno podemos cumplirla si no fuera por la gracia, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es crecer en la gracia. Segunda de Pedro, el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, también insta, ¿no?, el apóstol Pedro a ese crecimiento. Y miren lo que dice el apóstol, dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí? Antes bien, dice el apóstol Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Nosotros podemos entender, ¿no?, que es la gracia, pero tiene que haber un crecimiento en la gracia. Porque una cosa es aceptar la oferta de Dios, de aceptar el regalo de Dios, pero otra cosa es crecer en esa gracia, crecer en ese favor inmerecido, ¿no? Que realmente la gracia nos va a acompañar hasta el día que partamos o venga Cristo a buscar la iglesia. La gracia nos va a ir acompañando a lo largo de todo el peregrinar con el Señor, ¿sí? Aunque la gracia siempre estuvo desde el principio, porque si usted ve las Escrituras, va a descubrir que el Señor siempre intentó que el hombre vuelva a Él, ¿sí? Pero sin embargo, vemos que cada vez que Dios se quería acercar al hombre, el hombre volvía atrás, volvía a dar la espalda a Dios. Entonces tuvo que decretar esta salvación tan grande a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces la gracia de Jesucristo, la gracia es Él, que Él pueda intervenir en la historia, que pueda intervenir en el hombre, para que el hombre podía descubrir y volverse a Dios después de haber estado alejado, ¿sí? La gracia siempre estuvo latente en usted y en mí, ¿sí? Aunque por ahí en otro tiempo dice las Escrituras que éramos enemigos de Dios, que éramos hijos de ira, ¿no? Y todo eso vamos a verlo, ¿no? Entonces vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10, para que podamos entender sobre la gracia, ¿sí? Dice: y Él os dio vida a vosotros, Dios está hablando, ¿no?, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, y por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues de don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella, ¿sí? En ella. Fíjese que la gracia de Dios es indispensable para vivir, ¿sí? Si no hubiese gracia, realmente ni usted ni yo podríamos estar de pie. Si no hubiese un favor de Dios en el mundo, como lo estamos viendo en este tiempo de oscuridad, de dificultades, de problemas, situaciones, si no tuviese la gracia de Dios, no se nos estaríamos hoy, porque a través de esa gracia fue la que nos habilitó, ¿sí?, poder acercarnos a Dios, ¿sí? Y sin ella no podíamos relacionarnos con Dios. Si no fuera por la gracia, como dice el apóstol Pablo aquí, nos muestra la condición, ¿no?, perversa en los que viven sin Cristo. Y mucho de eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo, ¿no? Vivíamos en un estado totalmente enemistado con Dios. Entonces,
no podíamos tener esa relación con Dios si en el medio estaba el pecado, estaba la interferencia, por así decirle, ¿no? Que nos separaba de Dios, un muro, una pared en el cual por más que nosotros clamemos a Dios y estemos ahí, en un estado pecador, ¿no? En un estado de no querer aceptar la gracia, aceptar el plan de salvación, entonces no podemos vivir en esa gracia, ni siquiera ni crecer, porque para poder crecer en la gracia, primero tenemos que estar en la gracia, primero tenemos que aceptar la gracia y después a través de ella empezar a crecer en la misma, porque la misma gracia que nos salvó, la misma gracia que nos habilita volvernos a Dios, es la misma que nos acompaña durante todo el resto del peregrinar en el Señor. ¿Sí? Porque la gracia no termina solamente en ese momento en que aceptamos a Cristo, sino que siempre está abierto, ¿no? Por eso la palabra en hebreo que está el trono de la gracia, ¿sí? Entonces allí podemos correr, podemos ir al socorro, en el momento que necesitamos ir, tenemos abierto ese lugar para acudir constantemente, ¿no? Constantemente a ese trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar la gracia, ¿sí? Hallar la gracia, o sea, quiere decir que una vez que se activa la gracia en nuestra vida, tenemos que seguir en esa gracia, tenemos que continuar estando en la gracia, porque a través de esa gracia nosotros podemos descubrir que el amor de Dios también, que no porque nos hayamos convertido al Señor, ya no pecamos más, sino que usted y yo, mientras estemos en la tierra, vamos a seguir con los pensamientos, vamos a seguir con actitudes, vamos a seguir tomando decisiones, pero cuanto más estemos en la gracia, cuanto más reconozcamos a Dios en nuestra vida, menos resbalones, por así decirlo, vamos a tener y vamos a poder continuar de pie y esa misma gracia nos va a volver a levantar si hemos caído, porque siempre la gracia está presente, ¿sí? Hasta que el Señor diga, hasta que el Señor lo determine, ¿sí? Entonces vemos ahí que el apóstol Pablo nos da una cosmovisión de lo que es el hombre sin el Señor, ¿no? Un hombre que no está correctamente conectado a Dios por culpa del pecado. Entonces a través de la gracia podemos tener esa relación con Dios, ¿sí? Esa relación con Dios. Versículo 4. ¿No? Antes de Cristo éramos personas de ira, éramos personas enemistadas con Dios, pero a través de esa salvación tan grande, a través de Cristo, podemos tener un nuevo tiempo con el Señor. Nos dio vida en Cristo por su gran amor, ¿sí? Nos dio vida, si nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, dice la palabra que en Él nos dio vida. O sea, aún estando en nuestra condición de pecador, aún estando en nuestra condición de enemistad con Dios, Dios en su paciencia, Dios en su amor, ¿sí? Envió a su Hijo, a Jesucristo, para que a través de Él podamos volvernos a Dios. O sea, por eso dice la palabra, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que Dios amó antes de que nosotros hubiésemos pecado. Él nos amó antes de que nosotros podíamos nacer, y en la eternidad nos amó y nos sigue amando, amado. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer nosotros? Aceptarla. Aceptar la gracia, aceptar el plan de salvación, aceptar que somos un propósito de Dios en la tierra y que tenemos que llevarlo a cabo aquí en la tierra, en este diseño que Dios nos está entregando a la iglesia a través de la paternidad. Porque un padre, amado, un padre también tiene que desplegar gracia sobre los hijos, ¿no? Esa oportunidad de acercarse a Él, ¿no? Porque si usted como padre no despliega esa gracia sobre sus hijos, esos hijos van a creer que ese padre solamente está para dar reglas, leyes, ¿no? O cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, pero si no demuestra amor a esos hijos, si no le demuestra que si han cometido algún error, pueden volver al padre y ese padre habilita nuevamente
un tiempo, otro tiempo de comunión y que a través de esa relación con el Padre puede descubrir que, que a pesar de los errores el Padre lo sigue amando y que el Padre lo va a corregir con amor, con paciencia, ¿no? Entonces lo mismo pasa en el Señor. Si nosotros como hijos de Dios, pues la palabra que somos hijos de Dios y hemos aceptado a Cristo y somos herederos de Dios, herederos con Jesucristo, entonces si somos hijos de Dios, Dios siempre, amado, como Padre espiritual nuestro y como Padre de amor, ¿sí? Él siempre va a buscar por todos los medios que usted y yo como hijos de Él podamos volvernos a Él, ¿no? Pero claro, muchas veces vemos, ¿no? Hijos de Dios, cristianos, que se apartan del Señor porque caen en pecado. Sí, o sea, el pecado no es que la gente cae, hoy me levanté y me caí. No, hay un proceso, ¿no? En el cual fue deslizándose, ¿no? Por así decirlo, hasta caerse. Entonces, en ese proceso de por qué la gente o por qué muchas veces se cae, ¿no? En el pecado, porque no vamos y acudimos a esa gracia. No acudimos a fortalecernos la gracia y no vamos al secreto con Dios y no vamos a nuestra paternidad de fe, a nuestro pastor, a nuestro apóstol, a decirle, mire, Padre o siervo del Señor, como usted quiera decirle, tengo esta dificultad, ¿no? Entonces tenemos que tener un corazón humilde, un corazón de reconocer que hay una situación difícil en nuestra vida. Entonces, cuando negamos la dificultad, cuando negamos que estamos en problemas, cuando negamos que necesitamos ayuda, entonces no puede activarse esa gracia, no puede activarse porque claro, la estamos cerrando a que Dios continúe en nuestra vida. Ese proceso de transformación que necesitamos tener para alcanzar, tener una estatura y un crecimiento como Jesús crecía, ¿no? Crecer en sabiduría, en conocimiento, crecer en estatura, en madurez, pero también crecer en la gracia. No porque tengamos 30 o 20 años en Cristo, ya estamos exentos a cualquier situación. Amado, no, más que nunca. Si tenemos años en el Señor, somos siervos de Dios, ministros de Dios, más todavía tenemos que estar creciendo en esa gracia, sabiendo de que hay un Padre eterno, Dios como un Padre, y nuestro Padre de fe, nuestro pastor o nuestro apóstol, nos va a estar dispensionando, por así decirle, esa gracia que hay en Dios, ¿sí? Esa gracia que está en Dios. Bendigo a mi Padre de fe, el pastor Jairo Muñoz, que está conectando allí. Gracias a Dios puedo ver los comentarios, muchas veces puedo ver, otras veces no. Los bendigo allí. Gracias por estar escuchando y recibiendo este tiempo de impartición. Todos aquellos que me están viendo y escuchando o lo van a ver en diferido, que puedan entender, ¿no? Que en este tiempo que el Señor está habilitando es por su gracia también, ¿no? Que todo lo que nosotros hacemos, tenemos y somos es por gracia, ¿no? Es por ese amor inmerecido que si nosotros nos ponemos a meditar, que ninguno se merece nada, ¿no? Ninguno se merece ni siquiera respirar. Entonces todo es por gracia, amado. Todo lo que nos ocurre en la vida y nos habilita el Señor es por gracia. Por eso le decía que estar conectados a una paternidad es muy importante en el proceso de crecimiento de ese hijo, ¿no? Por eso le decía que Jesús también estuvo sujeto a sus padres y era el Hijo de Dios y era Dios encarnado, pero Él nos dejó una enseñanza, nos dejó que estar sujeto a los padres nos va a llevar a ese crecimiento, en esa estatura, ¿no? En esa sabiduría y también en la gracia. Porque podemos ver que si bien Jesús se fue y estuvo allí 3 días en el templo, en Jerusalén, los padres buscándolo, lo vemos que después descendió con ellos, ¿no? Y estaba sujeto a ellos. O sea, tiene que haber en nosotros ese entendimiento de que si nosotros no nos enfocamos, nos encerramos en nuestra forma, ¿no? Por así decirlo, de captación de las cosas y no vamos a los padres, entonces no vamos a poder tener una palabra revelacional, no vamos a poder tener una palabra que nos lleve a conducirnos en la gracia y llevar a ese crecimiento, ¿sí? Por eso la gracia se activa una vez que aceptamos a Cristo, que es
esa gracia que se activa la primera, pero tenemos que seguir en esa gracia, tenemos que seguir creciendo. ¿Sí? Por eso nos dio vida en Cristo cuando estamos muertos en delitos y pecados. O sea, ya Dios nos amó antes de que nosotros hubiésemos pecado. Entonces, si entendemos eso, vamos a poder tener un temor santo a Dios. Entonces, antes de caer, vamos a ver que si no hacemos las cosas bien, no nos puede ir bien, ¿sí? No nos puede ir bien. Porque este Dios de amor, que es amor, pero también es un Dios justo, un Dios de orden, un Dios que te dice lo que tú siembras vas a cosechar. Entonces, si en la gracia también tenemos que aprender a sembrar, en la gracia también cosechamos, entonces no podemos echarle la culpa después a Dios, ¿no? Si hemos tomado malas decisiones, porque Dios nos da esa libertad de elegir. ¿Querés seguir en la gracia? Y bueno, vas a tener que sujetarte a la gracia, vas a tener que sujetarte que a través de la gracia también tenés que obedecer, no solamente, bueno, vivís de gracia y vas a apelar al tono de la gracia y después vas a seguir viviendo como a ti o a uno se le da la gana. ¿No? La gracia no es una libertad para seguir pecando, al contrario, la gracia es para santificarnos más, la gracia es para estar conectados cada día más a Dios, ¿sí? Entonces, esa acción de Dios que nos dio salvación ha llegado a nosotros por la gracia de Él, ¿sí? Fue una acción, o sea, la gracia fue una decisión de Él. Y nadie, o sea, ninguno, no vino Él a consultarnos a nosotros, ¿querés que te dé gracia? No, Él ya lo hizo desde el principio, ¿no? Desde el principio, antes de que nosotros naciéramos, amados, ya había establecido ese tiempo de gracia para usted y para mí, ¿sí? Para que la podamos descubrir en el largo del tiempo cronológico que nosotros vivimos, pudimos hallarla y pudimos entrar en esa gracia. Entonces, lo primero, la gracia es un regalo admirable de Dios, ¿sí? La gracia es un regalo admirable de Dios porque nadie se la merece, ¿sí? Nadie se la merece. Si usted ve, usted tiene que entender, como le decía, la gracia es un regalo, es un don de Dios, dice acá en Efesios, ¿no? O sea, es algo que Él dio, ¿sí? Y nosotros cuando regalamos algo, por ejemplo, ¿no? A nuestros hijos o le regalamos algo a alguien, no le preguntamos, a ver, ¿mereces esto? ¿O querés que te dé esto? No, nosotros vamos y lo regalamos. O sea, primero a nosotros hubo un costo que tuvimos que pagar por ese regalo para poder otorgarle a ese hijo o a esa persona un regalo, un presente, una oportunidad de poder, que lo que sea, lo que usted quiera regalarle, pero usted le está habilitando por gracia, ¿no? Merecerlo o no merecerlo, usted lo está dando. O sea, a usted le cuesta un costo, usted tiene que pagar y comprar algo para poder regalárselo a alguien. O sea, hubo un sacrificio, ¿no? Por así decirlo, un sacrificio de nuestra parte de poder gastar o invertir ese dinero para regalarle algo a alguien que tal vez lo merecía o tal vez no, que, más que no, más que sí, porque todos somos, dice la Biblia que todos somos pecadores, todos fuimos instituidos en la gloria de Dios, entonces ninguno merecíamos y merecemos este regalo de Dios, ¿sí? Entonces es un regalo admirable, un regalo que no podemos entender, amado, no lo podemos entender. Entonces, si no lo entendemos, tenemos que tomarlo y asimilarlo y reconocer que si no fuera por esa gracia, si no fuera por el amor de Dios, usted ni yo estaríamos respirando, por ejemplo, en esta hora, ¿sí? Entonces no hay nada que podamos hacer para ganar la gracia de Dios o justificarnos delante de Él. No podemos hacer nada, amado. No podemos impresionar a Dios con nada, porque ninguno puede hacer salvo o puede hallar esta gracia por sus propios medios. Ninguna obra que haga. Usted puede decirme, bueno, yo construí un hospital para niños, construí y esta donación para beneficio del orfanato tal. Amado, eso no le habilita
a la salvación, porque la salvación y ya Dios lo entregó por amor a su Hijo Jesucristo, y solamente tenemos que creer y aceptarla, amado. Y todo lo que nosotros podamos hacer, no podemos impresionar a Dios, si no fuera por esa fe, por ese corazón que tenemos que tener para Dios, ¿sí? El pecado deformó y debilitó la imagen de Dios en nosotros y nos volvimos esclavos del pecado, ¿sí? Acuérdese de esto. El pecado, o sea, Dios nos formó, ¿sí? Nos formó a imagen y semejanza de Él. El pecado nos deformó, ¿sí? Y nos debilitó la imagen de Dios en nosotros y nos volvimos esclavos del pecado. ¿Qué es lo que le pasó a Adán y Eva? Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Eran perfectos, o sea, caminaban a una perfección, ¿no? Entonces, cuando ellos les obedecieron a Dios, ¿no? En tomar y comer de ese fruto, ese pecado lo deformó, ese pecado quitó y fue quitando a lo largo de toda la humanidad esa imagen de Dios, ¿sí? Que solamente la podemos recuperar, ¿no? En Cristo. Solamente cuando aceptamos a Cristo vamos a recuperar la imagen de Dios en nosotros. Entonces, a través de esa imagen de Dios podemos vivir en el propósito de Dios, ¿no? El pecado deformó y debilitó la imagen de Dios, ¿sí? Porque Dios lo había creado al hombre, ¿no? Para que señoree, para que esté sojuzgando la tierra, ¿no? Y para eso necesitaba estar en conexión con Dios. Y cuando el hombre perdió esa conexión con Dios, perdió autoridad delegada por Dios. Entonces el pecado empezó a hacer estrago en la humanidad, en el mundo. Hasta el día de hoy el pecado abunda, pero también dice la palabra que sobreabunda la gracia, ¿sí? Sobreabunda el amor de Dios, el favor de Dios, para que usted y yo podamos dejar el pecado y abrazarnos a Él y al propósito que tiene con nosotros, ¿sí? En Romanos 6 dice ahí el apóstol Pablo, ¿no? Que éramos esclavos del pecado. Entonces, si éramos esclavos del pecado, no podíamos hacer nada por nuestra cuenta. Necesitábamos de alguien más poderoso que nos venga a libertar. Y ese hombre es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo en la cruz del Calvario nos hizo libre de toda esclavitud, amado, de todo pecado. Él pagó el precio con su sangre, con su vida, allí en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos ser habilitados en la gracia y alcanzar la salvación y poder vivir en un estado de gracia en el amor de Dios, ¿sí? En el amor de Dios. Y ese pecado no puede enseñorearse más de usted y de mí. El pecado no puede enseñorearse. Si usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces no podemos seguir, muchas veces decimos, no puedo dejar este vicio, no puedo dejar aquello. Caigo en esta situación, amados, si Jesucristo ya nos hizo libre en la cruz del Calvario. Usted no le crea al enemigo, no le crea a que le vengan a decir usted es esclavo del pecado, porque si usted aceptó a Cristo, si usted tiene a Cristo, amado, ya el Señor lo libertó, ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros, ya tenemos un Señor que es Jesucristo y nuestra vida no puede estar dividida entre dos señores, o tenemos a Cristo o vivimos en el pecado. Entonces, si tenemos a Cristo, amado, ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros, porque Jesús es nuestro Señor. Jesús tiene que ser nuestro Salvador. Entonces activamos esa gracia, ese amor de Dios que brotó en esa cruz del Calvario, para que usted y yo podamos acceder a la salvación, para que usted y yo podamos crecer en esa gracia y vivir en el propósito de Dios, ¿sí? Entonces no digamos eso, ¿no? Si somos hijos de Dios maduros o entendidos en la palabra, no podemos decir yo soy esclavo del pecado, amado. No, usted tiene que entender que ya el Señor murió en la cruz, ya nos hizo libres del pecado. Entonces el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Si Jesucristo es nuestro Señor, no hay otro que pueda enseñorearse de nosotros, ¿sí? Sí, el pastor Jairo dice, mucha gente utiliza la frase la carne es débil como una excusa, cuando en realidad es una advertencia para estar atento a la debilidad que tiene nuestro ser natural. Amén, sí, amén. Muchos dicen eso, ¿no? Que mi carne es débil, entonces caigo y lo ponen como excusa. Pero cuando vemos la realidad, las escrituras, vemos que Jesús en la cruz ya pagó el precio, en la cruz ya nos libertó del pecado. Entonces no tenemos excusa. Si tenemos una debilidad que nos lleva a caer o a estar en un estado de pecado,
tenemos que escapar de esa, o ir a buscar la ayuda que necesitamos, la ayuda en Dios, la ayuda de nuestro Padre de fe, porque allí vamos a encontrar la fortaleza. ¿No? El apóstol Pablo también estuvo en momentos de delicado, tal vez salud, a una debilidad, y fue a buscar a Dios. Y en ese momento él le decía, tengo este problema, esta situación, ¿cómo puedo hacer? ¿No? Quítame esto, ¿no? Quítame esta debilidad. Pero el Señor le dice, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No? En la debilidad. ¿Por qué Dios nos deja debilidades? ¿Por qué Dios nos deja ¿no? Esas pequeñas, ¿no? Cosas que por ahí nos hace deslizar tal vez del camino, y lo deja a propósito? Porque si fuéramos totalmente libres de toda tentación, por así decirlo, o de toda situación, usted y yo ya no dependeríamos de Dios, dependeríamos de nuestra fuerza. Entonces, por eso muchos en la gracia, o muchos en el camino del Señor, caen, ¿no? Por así decirle, caen a propósito, o caen en situaciones difíciles porque no acuden a esa gracia para ser fortalecidos. Piensa que son superhéroes, piensa que son intocables, ¿no? Que no les va a pasar nada. Entonces se conduce a un estado natural, un estado tal vez de decir, bueno, a mí nunca me va a pasar lo que le pasó a Fulanito de tal. Y estamos viendo a aquel que por ahí cayó en situaciones y lo estamos juzgando, y por ahí, como dice la palabra, ¿no? Miramos la paja del ojo ajeno y no vemos el tronco que hay en nosotros, que a la larga o a la corta dice la palabra que tenemos que estar mirando, ¿no? Mirando, que si estamos firmes, que no caigamos. Porque es muy importante entender eso. Que si estamos en la gracia no significa que estamos exentos de pecar. Ya el Señor nos hizo libre para no vivir en esclavitud del pecado. Nos hizo libre para vivir en la gracia, vivir en la fortaleza de esa gracia, del poder de Dios, que se va perfeccionando en nuestra debilidad y nos lleva, ¿no? Nos lleva a depender de Él, nos lleva a depender de Él. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Dios al apóstol Pablo: no dependas de esa debilidad, depende de mí, de la gracia que despliego sobre tu vida. Y lo mismo nos hice yo en esta mañana, ¿sí? En este tiempo. No dependa de tu debilidad, depende del poder de Dios y de su gracia, porque a través de ella nos va perfeccionando en la debilidad, nos va haciendo cada vez más dependiente de Él y menos independiente de nosotros, ¿sí? Y menos independiente de nosotros. Entonces, como no podíamos llegar a Dios, ¿no? Cuando estábamos enemistados o alejados de Dios, Él por su gracia llegó a nosotros. ¿Sí? Dice la palabra que nosotros no le buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. O sea, la intención de Dios siempre estuvo en nuestra vida, en buscarnos, y no paró hasta encontrarnos, no paró hasta que nosotros un día lo aceptamos, amado. Y tenemos que entender eso, ¿no? Que el Señor, si a través a lo largo de la historia, de nuestra vida, vivimos una vida enemistada con Dios, alejado de Dios, no quiere decir que nunca estuvo la mano de Dios operando. Siempre, amado, desde el vientre, tal vez de la eternidad, del vientre de nuestra madre, Dios estuvo allí interviniendo en nuestra historia para que un momento determinado que Él diseñó, que Él dijo, lo podamos encontrar. Entonces ninguno puede acercarse a Dios si no fuera por su gracia, ¿sí? Porque Él provoca ese acercamiento, ¿sí? Ese acercamiento. Mire, cuando usted va a la Escritura, ¿no? Cuando Adán y Eva fallaron, ¿quién lo buscó a Adán y a Eva? Dios, amado, Dios. Ellos cuando pecaron, lo primero que hicieron se escondieron. Sin embargo, Dios siempre lo buscó. Y no lo buscó para decirle, viste, te dije que si comieras de ese árbol, de ese fruto, iba a pasar esto. Lo estaba buscando para que Él pudiera habilitar otra vez la gracia que había al principio con Él. Porque Adán y Eva vivían en la gracia, en el poder perfecto de Dios, ¿sí? Pero un día le dio lugar a la debilidad, le dieron lugar a la desobediencia, ¿no? Entonces se escondieron, tuvieron vergüenza, tuvieron temor de Dios y se escondieron. Y Dios siempre los buscó para que ellos pudieran arrepentirse y pudieran reconocer su error para volver a habilitar otra vez la gracia. Pero como no quisieron, porque se empezaron a justificar y empezaron a echar la culpa uno al otro, y las situaciones, y esto que el otro, como pasa en la vida, ¿no?
que andamos buscando excusas, vamos buscando culpables, y realmente lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros fuimos culpables, que nosotros somos responsables y queremos darle la espalda a Dios. Sin embargo, en ese amor nos amó. Sin embargo, aún cuando Adán y Eva pecaron, no murieron instantáneamente. Dios los sacó del huerto, pero no murieron físicamente, murieron mucho tiempo después, pero vivieron una vida alejándose cada día más de Dios, y afectó a todas las generaciones, amado, a todas las generaciones. Por eso le decía que un padre, quiera o no quiera, va a afectar a las generaciones. Entonces, si vamos a afectar a las generaciones, afectémoslos correctamente. Afectemos a nuestros hijos, a nuestras generaciones correctamente. Y entonces primero tenemos que estar nosotros correctamente para afectarlos, ¿sí? Para afectarlos. Entonces, ¿cómo se acepta la gracia? La gracia se acepta mediante la fe, ¿sí? La fe. Es creerla, es tomarla, es aceptarla, ¿sí? No hay otra. No hay otra, no es por obra para que nadie se gloríe, no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él hizo, ¿sí? Entonces aceptemos la gracia mediante la fe. Es fundamental en la salvación, ¿sí? Para ser salvos debemos creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, y también debemos llevar una vida de fe cada día para agradar a Dios. A Dios se le agrada con la fe, a Dios se le agrada con creerle a su palabra. Y fe es creerle a su palabra. Fe no es, bueno, yo creo que Dios me va a dar esto. No, fe es creerle a su palabra, creer y confiar en las promesas que tiene Él. Por ejemplo, en la gracia, por ejemplo, en la salvación. Por ejemplo, lo que usted está necesitando, hay una respuesta de Dios que es en su palabra, que si está enfermo, que por la llaga de Jesucristo hemos sido curados. Entonces se tiene que activar esa palabra en los enfermos, en nuestra vida, ¿no? Y podemos vivir confiadamente en esa palabra y vivir una vida de fe, saber que tiene un propósito Dios con nosotros y creerle a ese propósito, creerle al plan de Dios, amado, y creerle. No es, bueno, yo siento creer. Creer es un acto de nuestra decisión de aceptar la palabra de Dios, ¿sí? De aceptar. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto tiene que ver, la fe tiene que ver con el oír. Si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, la leemos, invertimos tiempo en ella, entonces nuestra fe va a crecer, nuestra fe va a estar depositada en la palabra y no en cosas aislantes, y no en cosas ficticias, sino en cosas concretas que Dios dice en su palabra. Dice que la fe es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, fe es confianza en que Dios va a hacer algo con mi vida y va a hacer algo en mi vida. Entonces creerle a esa palabra y vivir en la gracia en esa palabra. Saber que si yo estoy activado en la fe, en esa gracia, entonces voy a poder llevar a cabo el propósito que Dios tiene con mi vida, ¿sí? Todo se basa en la fe en Dios, cada cristiano en toda su vida, ¿sí? La gracia no se la puede ganar, como le decía el versículo 8 y 9 de Efesios capítulo 2, 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. La fe también, ¿no? Es un regalo de Dios. Todo, la fe es parte y el combo de esa gracia de Dios en nuestra vida, porque la fe tampoco es nuestra, la fe fue depositada por Dios en nosotros, en nuestros corazones. Entonces la gracia no se la puede ganar, ¿no? La gracia no se la puede ganar con nada, hay que aceptarla, ¿sí? Dios la da porque es bueno y la recibe aquel que cree en ella, ¿sí? Como es un regalo, solo queda en nosotros tomarla, ¿sí? Como es un regalo, la gracia, queda en nosotros aceptar. Usted cuando le regalan algo, ¿sí? En su cumpleaños o algo, ¿no? Usted no lo rechaza, lo recibe con gozo, sabiendo de que, no sé, el regalo que sea, para usted significa, ¿no? Un presente, significa que lo tienen en cuenta, ¿sí? Pero parece que está dando, ¿sí? Como les dije al principio, hay un sacrificio, hay un gasto que tuvo que hacer esa persona para darle ese regalo. Entonces tenemos que empezar a valorar lo que hizo Dios por nosotros, ¿sí? Si bien la gracia la salvación es un regalo, tenemos que aprovecharlo bien, porque ese regalo le costó
a su Hijo unigénito. ¿Sí? Esa gracia le costó la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario, a derramarse por usted y por mí. Sin merecerlo, lo envió. Sin merecerlo, nosotros pudimos acceder a la salvación. Entonces tenemos que creerla y aceptarla, ¿sí? Creerla y aceptarla. La gracia de Dios es evidente en nuestra vida mediante la salvación que ofrece por medio de Cristo. Cuando los que nos rodean vean el poder transformador de Dios en nuestra vida, comprenderán que no hemos hecho esos cambios nosotros mismos, ¿sí? La gracia empieza a transformarnos, la gracia empieza a darnos ese reflejo que la gente necesita tener de Dios en nuestra vida, ¿sí? Cuando abundamos en la gracia, cuando comprendemos que tenemos que crecer en esa gracia, la gente va a ver en nosotros que le podemos brindar esa gracia. Lo que hemos recibido de gracia tenemos que dar. Entonces también nosotros tenemos que volver, ¿no? Esas puertas para que otros puedan conocer a Dios, ¿sí? Conocer a este Dios de la gracia, este Dios admirable, poderoso que tenemos y de amor, ¿sí? La gracia también nos capacita, ¿sí? Nos capacita. La gracia está al alcance de todos, aquellos que la aceptan. Él desea que todos sean salvos. Dios desea que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento, ¿sí? Para que todos alcancen la salvación. Solamente la gracia de Dios por medio de Jesucristo es la única solución al dilema del pecado y la separación de Dios, ¿sí? Lo único que puede quitar el obstáculo que hay entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. Es Jesucristo, a través de Él podemos tener la solución al problema que teníamos, que era el pecado, porque el pecado es el que separa, el pecado es el que nos lleva a vivir, ¿no? A vivir lejos de las cosas de Dios. Pero cuando tenemos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, entonces se habilita un nuevo tiempo y ya no somos enemigos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Ya somos amigos de Dios, ya somos parte de la familia de Dios. Entonces, amado, no podemos vivir en un estado de pecado si seguimos viviendo en esa gracia de amor, ¿sí? La gracia no solo nos habilita la salvación, sino que también permite que llevemos una vida que agrade a Dios, ¿sí? Eso es también parte de la gracia, ¿sí? La gracia es también que puedan ver en nosotros a Dios, pero también que nosotros podamos vivir en un estado que agrademos a Dios. La gracia nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, ¿sí? Y los deseos mundanos. La gracia nos instruye y nos capacita para decirle que no al pecado, ¿sí? El poder de la gracia sobreabunda sobre el pecado. El poder de la gracia sobreabunda sobre cualquier situación difícil. Si la activamos, va a ser poderosa y vamos a empezar a rechazar la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad se refiere a la irreverencia por las cosas de Dios. Una elección consciente de no hacer caso a Dios, ¿sí? El impío es aquel que vive enemistado con Dios, pero consciente, sabiendo de que lo rechaza, ¿sí? Ese es el impío, aquel que reconoce que hay un Dios, pero que no se sujeta a ese Dios, que reconoce que hay Dios, pero vive su vida en el pecado, ¿sí? Entonces la gracia nos capacita para rechazar esa impiedad que muchas veces está dando vuelta también, ¿sí? Dando vuelta, haciendo de que nos desviemos de Dios, haciendo que vivamos como a nosotros nos parece. Entonces la gracia nos capacita a rechazar esa impiedad que hay en el mundo, a rechazar esa irreverencia, esa, por así decirlo, esa caradurez, ¿no? De vivir alejados de la palabra de Dios y de todo lo que Dios dice, ¿no? Por eso tenemos que entender que la gracia nos enseña a rechazar la impiedad. Y también los deseos mundanos. Los deseos mundanos se refiere a los deseos que caracterizaban a quienes no conocen a Dios o no viven para Él, ¿sí? Los deseos mundanos son aquellos que nosotros antes vivíamos, ¿no? Por ejemplo, hacíamos conforme a lo que a nosotros nos parecía, de que nuestra carne pedía, vivíamos en ese deseo, ¿no? De satisfacer esa necesidad corporal, humana, que estaba en nosotros, porque estábamos vendidos al pecado. Pero Cristo nos dijo al principio, nos hizo libres en la cruz del Calvario para que vivamos en libertad, pero no para que vivamos otra vez
con los deseos que antes teníamos, sino que lo empecemos a rechazar. Entonces la gracia nos enseña a rechazar los deseos mundanos. Eso lo tenemos que rechazar, amados. Tenemos que quitar todo lo que nos aleja de la palabra de Dios, todo lo que nos aleja del consejo de Dios. Tenemos que desecharlo y desecharlo. La gracia nos hace nos hace percatar de lo que Dios quiere, y nos aconseja que lo hagamos, ¿sí? Nos aconseja que lo hagamos. Nos guía a las acciones de la vida, del vivir para Dios. Nos guía a las acciones de la vida de poder vivir para Dios, ¿sí? O sea, la gracia también nos nos muestra, ¿sí? De lo que Dios quiere también para nosotros, ¿sí? La gracia también nos lleva a tener ese conocimiento, ¿sí? A ese conocimiento de lo que Dios quiere con mi vida, ¿sí? Y nos aconseja que lo hagamos. O sea, justicia, como decía nuestro padre Fe el otro día, justicia es literalmente la palabra, darle a cada quien lo que se merece. Pero la justicia de Dios es que usted y yo hagamos lo que Él dice, ¿no? Cuando usted hace lo que Él dice, entonces está viviendo en la justicia de Dios. Cuando somos obedientes a Dios, estamos viviendo en la gracia de Dios. Estamos viviendo y aconsejando y viviendo en ese vivir para Dios, ¿sí? En ese vivir para Dios. Nos guía en esa dirección. La gracia también nos capacita para que sirvamos a Dios, ¿sí? Para que sirvamos a Dios. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, era un hombre que conocía muy bien la ley, que era un hombre experto en la ley, pero sin embargo perseguía a los cristianos, sin embargo perseguía a todo lo que se llamaba Jesucristo, ¿no? En aquel entonces, hasta que él tuvo un encuentro con Dios, allí un encuentro con Jesucristo, y cambió totalmente su vida, y lo que antes hacía, que era matar a los cristianos, ahora iba a predicar de Cristo, ¿no? Entonces hubo una transformación, y esa gracia transformó su vida, y esa misma gracia tiene que transformar la vida suya y mi vida para poder alcanzar y servir a Dios, a otras almas para el Señor, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 15, la referencia a esto, Primera de Corintios capítulo 15, nos dice el apóstol Pablo, versos 9 y 10, 15, 9 y 10, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. El apóstol Pablo estaba reconociendo ahí, ¿no?, que a pesar de que sea el más pequeño de los apóstoles, sin embargo, servía mucho más que ellos, ¿no? ¿Y por qué? Por medio de la gracia que se activó en su vida, y esa misma gracia la desplegó en todo su ministerio, amado, porque él reconoció que era un asesino, que él reconoció que perseguía a Dios, pero cuando se encontró con el verdadero Dios, cuando se encontró con el Señor, él aceptó a Cristo, él aceptó ese tiempo de transformación en su vida, y pudo alcanzar toda Asia y toda aquella región para el Señor, amado, para el Señor. Qué tremendo cuando nosotros entendemos que servimos a Dios también por gracia, que servimos a Dios porque Dios nos habilitó que le sirvamos, porque antes éramos enemigos de Dios, éramos hijos de ira, éramos rebeldes, éramos contumaz, dice la Biblia, éramos totalmente enemigos de Dios, pero cuando se activó la gracia, ya cambió el panorama. Cuando aceptamos a Cristo, ya el Señor nos habilitó otro nuevo tiempo, y ya se olvidó lo que éramos antes, y ahora somos en el Señor. Y no nos llamemos solamente, bueno, hoy soy el más pequeño, como dijo el apóstol Pablo, pero por la gracia soy lo que soy. Usted es hoy por la gracia que Dios le habilitó hoy, y tiene que vivir en esa gracia, y que nunca se le aparte, ¿no? Nunca se aparte de su entendimiento de que todo lo que tiene y todo lo que le habilita a Dios es por gracia, ¿sí? Los padres de fe que Dios nos dio, ¿sí?, nuestros apóstoles, nuestros pastores, son esa habilitación de esa gracia de Dios, porque si no fuera porque no estuvieran ellos, amados, si no tuviéramos cobertura, no podríamos ser activados en ningún servicio para Dios, porque los padres son los que activan también los servicios en la casa
de Dios, ¿sí? 1 Corintios 15, verso 58, que recién leíamos, 15, yo le animo que usted lo lea, todo el 15 ahí, que el apóstol Pablo está hablando, el 58, 15, 58 dice, así que hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? No es en vano. Tenemos que seguir insistiendo, estar firmes y constantes, ¿sí? Viviendo una vida que agrade a Dios en la gracia, ¿sí? Fortaleciendo en la gracia y llevar esa obra de Dios adelante, ¿sí? Hay un ministerio, hay un propósito que hacer en la tierra y lo vamos a llevar a cabo mediante la gracia, mediante el favor inmerecido de Dios, pero también nos habilita a Dios para que le sirvamos a Él, ¿sí? No nos rescata a Dios del infierno, por así decirlo, nos rescata a Dios del pecado para volvernos santos y sin mancha en un mundo contaminado del pecado. Podemos vivir una vida en santidad, una vida íntegra a través de esa gracia, a través de entender que si no fuera por gracia, nada podemos hacer y nada somos, como decía el apóstol Pablo. Entonces, todo lo que somos y tenemos es por pura gracia. Recibimos todo por gracia, entonces vivamos en la gracia, sabiamente, no como ocasión para la carne, sino para el Espíritu, ¿sí? Para el Espíritu. Crezcamos en la gracia para con Dios. Valoremos ese regalo inmerecido que el Padre nos dio en su Hijo para salvarnos y para volvernos a Él. Y nos vamos a ir con Él en la misma gracia, porque el arrebatamiento también es un acto de gracia, porque nos saca de este mundo de impiedad y nos lleva con Él. En ese arrebatamiento, o si partimos antes con el Señor, ya nos vamos con Él y es también por gracia, porque al fin y al cabo el Señor nos lleva a la iglesia por gracia, amado. Entonces entendamos que si vamos a vivir en la gracia, que la podamos aprovechar a favor de nuestra vida, a favor de nuestras generaciones y también a favor de nuestro gran y poderoso Dios que tenemos, amado. Si Dios en su amor nos visitó en una noche oscura y nos hizo resplandecer a una nueva mañana, a un nuevo tiempo en Él, entonces vivamos en esa luz, vivamos en esa gracia, vivamos en la presencia de Dios. Vamos a orar en esta mañana y que usted pueda crecer en esta gracia, que usted pueda entender que en Jesús hubo esa intención de entender que si no fuera por la gracia del Padre, Él no estaría allí. Porque mire, cuando nació, lo buscaban para matarlo, amado. Lo buscaban para matarlo y era un bebé. ¿Qué podía ser un bebé? Sin embargo, la mano poderosa de Dios, ¿sí? Lo guardó, lo protegió a través de sus padres, ¿sí? Los padres lo llevaron a otro lado y fue rescatado de las garras de Herodes, ¿no? Que lo querían matar a este gran rey Jesucristo, ¿no? Que gracias a que los padres, ¿sí? Fueron activados a esconder a ese niño, ¿sí? Y así hace Dios con nosotros cuando nos da los padres correctos, ¿sí? Los padres nos van a proteger en la casa de Dios. Los padres nos van a proteger bajo su cuidado, ¿sí? Hasta que seamos grandes, que seamos maduros y que estemos llevados a cumplir el propósito en otro lado. Pero en ese tiempo tenemos que estar bajo su cuidado, bajo su gracia, bajo su mano. ¿Sí? Entonces allí vamos a ser resguardados, vamos a ser escondidos. Entonces el enemigo no nos va a encontrar. Cuando estemos bajo la tutería, por así decir, la tutela de nuestros padres, de los curadores que nos están protegiendo, que nos están cuidando allí en la casa del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana de poder compartir esta enseñanza sobre crecer en la gracia. Que podamos entender que todo lo que somos y tenemos es por gracia. Que todo lo que hasta ahora alcanzamos fue por tu gracia. Que nada somos si no fuera por tu gracia, que si no fuera por ese regalo inmerecido de amor que nos diste en tu Hijo Jesucristo, ninguno podríamos acceder a nada, ni siquiera tocar nada en una iglesia, porque todo lo habilita por gracia, todo lo habilita es un nuevo tiempo en nuestra vida, porque aceptamos a Cristo, porque somos tus hijos y porque ese amor tan grande que nos rescató un día nos sigue estando latente
hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos a entender que crecer en la gracia tiene que ver con que nosotros podamos entenderla, podamos aceptarla y podamos caminar en el poder de Dios, en el poder tuyo, para que el poder tuyo se perfeccione en la debilidad y haya un poder poderoso en nuestra vida que nos lleve a cumplir el propósito eterno que estableciste en eternidad con nosotros. Ayúdanos, Padre eterno, a cumplir tu propósito en la tierra bajo tu gracia, y que también habilitemos a otros a acceder a la gracia, no en llenarles la gente con leyes que no pueden llevar, sino llenarlos con la gracia, llenarlos con amor, llenarlos con ese amor que nos tuviste a nosotros cuando éramos enemigos tuyos. La misma gracia tenemos que habilitar a los que no te conocen, para que los que no te conocen puedan ver a través de nosotros tu amor y tu buena voluntad agradable y perfecta para su vida. Ayúdanos, Señor, a volvernos personas que podamos crecer en la fe, en la gracia de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender que si Jesús cuando era niño creció en estos vértices, en conocimiento, en sabiduría, en estatura, en madurez, en gracia, en favor inmerecido, en el poder obrando en su vida y protegiéndolo y llevándolo a cumplir el propósito eterno del Padre. Ayúdanos como iglesia a levantarnos como una casa de gracia, como una casa habilitada para que los hijos puedan esconderse, Señor amado, bajo el ala de nosotros como padres de fe. Señor amado, proteger a esos hijos que nos estás enviando, que nos vas a enviar, Señor amado, bajo el poder de la gracia, para que ellos puedan alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Ayúdanos a ser como iglesia, como la luz de este mundo, como la sal de esta tierra, Señor, a infundir el poder tuyo a través de la gracia, porque en la gracia se activa la salvación, en la gracia se activa el poder tuyo perfeccionando a los santos. Gracias por esta hora, Padre eterno, por este tiempo de impartición, de devocional, por así decirlo, de enseñanza, que seas tú obrando en cada vida, que cada corazón, si aquel que no conoce a Cristo pueda conocerle, pueda abrir el corazón para que el poder de la gracia se active y el pecado ya no sea su dueño, sino que el dueño sea Jesucristo, que en la cruz del Calvario venció al pecado, venció al diablo, venció a esa esclavitud para declararnos libres por el poder de su sangre. Y por el poder de su sangre nos declaramos libres de toda impiedad, de todo deseo mundano, nos declaramos libres de toda contaminación, de todo pecado, porque ya en la cruz lo venciste, Padre, para que nosotros la podamos disfrutar en esta vida y una vida abundante en Cristo Jesús. Gracias por esta hora, Padre, gracias por este tiempo, te doy el honor, te doy la gloria, te doy la honra y te doy toda la alabanza. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Saludo y bendigo en esta mañana a todos aquellos que han estado viendo, escuchando y conectándose o lo van a ver después, que usted los pueda compartir, ¿sí? Compartir este mensaje, porque es importante que podamos llegar a muchas almas con este mensaje del poder de la gracia, que tiene que ser activada, ¿sí? En la gente, en este mundo, ¿sí? Que si estamos viviendo tiempos difíciles, pero que podamos activarlo, ¿sí? Para que la gente pueda acercarse a Dios, ¿sí? Primeramente activarse en nosotros y después darle gracias a lo que hemos recibido por gracia, ¿sí? Mi próxima transmisión, Dios mediante, va a ser este martes en la transmisión de la radio. Estamos en la radio Open Radio Quilmes, FM 103.5, los días martes de 10 a 11. Estamos en el programa radial El Verbo de Vida, en el cual estamos conduciendo junto a mi hija en este tiempo. Que podamos, que pueda sintonizarse allí en la radio o pueda verlo también por el Facebook, estamos sacándolo en vivo, así que ahí también vamos a compartir una palabra de parte de Dios. Y el día miércoles también estamos transmitiendo, como los sábados, otro mensaje de la palabra de Dios, así que estamos invirtiendo, ¿sí? Tiempo con la palabra, tiempo con enseñanza, tiempo de habilitación para que la gente pueda acercarse a este Dios de la gracia, a este amor, Dios de amor, para que pueda descubrir que hay un propósito eterno con su vida. Amado, los bendigo en esta mañana domingo, mi padre de fe, el pastor Jairo Muñoz, la pastora Gabriela Pacheco de Muñoz,
va a estar compartiendo el culto online a las 11:30 en la Casa Apostólica Manuel de la Ciudad. Va a estar compartiendo la Santa Cena, así que le animo a que usted pueda conectarse a través del Facebook, ¿sí? de la Casa Apostólica Manuel de la Ciudad. También lo vamos a estar reproduciendo, así que podamos estar en ese tiempo alabando el nombre del Señor, ¿sí? Y es importante participar de la mesa del Señor, ¿sí? En los símbolos del pan y del vino, que figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Jesucristo está a las puertas, viene a buscar la iglesia, entonces participemos, ¿sí? Participemos de la Santa Cena, que es muy importante, de una habilitación más de la gracia de Dios, ¿sí? Los bendigo en la paz de Cristo, nos estamos viendo la próxima.